terminales y debe encajar. Y sumado a eso, de los cables, viene una, una, una pequeña, digamos, como un elemento que parece un cargador de portátil, pero es de hierro. Y eso es un balastro. Eso se utiliza para regular la luz y bajarle el voltaje a 12 voltios, que es lo que normalmente trabaja una lámpara esta. Entonces, estas lámparas modernas, además de ser bastante económicas, no necesitan nada de eso. Simplemente conectamos directo al 110 y listo. O sea, ya nosotros no tenemos que estar haciendo ese poco de conexiones, de cable por aquí, por allá. No, simplemente sacamos los dos cables, negativo, positivo, y directo al 110. Los cables que yo utilizo y que se deben utilizar son cables duplex de estos que están acá. ¿Por qué no utilizamos un cable de cobre grueso? Porque ese cable, este cable es muy difícil de hacer empalme y además que es más costoso. Entonces utilizamos un cable duplex y nos funciona perfectamente para la elaboración del aviso. Bueno, sobra decir que esto es un tornillo, pero este tornillo tiene una cualidad. Estos tornillos se llaman tornillos autoperforantes y se utilizan para perforar directamente el metal. Si ven la punta que tiene, es similar a la punta de una broca. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que hacer el hueco con el taladro, la broca y luego meter un tornillo. No, simplemente colocamos aquí una punta taladro y directamente con este mismo tornillo perforamos el metal. ¿Ya? Entonces no hay necesidad de coger y hacer hueco y la broca y después el tornillo y el destornillador, no. Con un taladro, miren, un taladro con una punta de estría, fácilmente colocamos el tornillo y directamente hacemos la perforación en el metal. En este caso, la estructura de hierro que utilizamos para la elaboración del aviso. ¿Ok? Entonces, directamente con esta punta y este tornillo hacemos la perforación. Para pegar la lona, se utilizan tornillos. En algunas partes se utiliza también pegante. En el boxer, pegante de goma. Se le unta tanto a la estructura como a la lona y luego se pega. Pero hay que tener bastante cuidado con esto, porque si nosotros juntamos mucha goma, corremos el riesgo de que la lona se abullone, se hacen abolladuras y se dañan. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a utilizar la lona hay que tener mucho cuidado. Esto que ven aquí son unos unchos de plástico y se utilizan para sujetar la lámpara en la parte de atrás de la estructura. Ya les estoy explicando los materiales y ahora les explico cuál es el uso correcto de cada uno de ellos en el procedimiento de la creación de un aviso luminoso tipo caja. ¿Okay? Miren, esta es la estructura. Esta digamos que es una estructura rígida en hierro y es un aviso bastante grande. Entonces, este es el modelo real de un aviso luminoso. Nosotros lo vamos a hacer más pequeño, como vieron la medida al inicio de la clase, pero les muestro para que ustedes tengan la noción de cómo es un aviso por dentro. Muchas personas ven el aviso, pero no saben cómo está hecho. Bueno, miren, estos tubos que están aquí son los tubos que yo les había mencionado que ya no se usan. Entonces, miren, deben tener unas terminales y deben estar sujetas y nos complica el momento de crearlo. ¿Por qué? Porque estos tubos, aparte de que son muy delicados, son de vidrio. El aviso debe tener la misma longitud de esto, mientras que nosotros podemos colocar un tubo LED, digamos aquí,
y lo amarramos con un suncho en la parte de atrás y no tiene ningún problema, porque no tiene terminales. Miren, este aviso ya tiene un sistema de luz bastante fuerte y lo que le decía, miren la diferencia. Estas terminales que están aquí deben terminar al final del aviso. Y estas que están aquí, fíjense que terminan donde quieren. ¿Por qué? Porque no necesitan estar sujetas con estas terminales, sino que simplemente es el cable final y ya. La lona que lleva el aviso se imprime en un plotter de impresión digital y se conoce con el nombre de translúcido. Translúcido es un material similar al banner. El banner es el material de los pendones, con la diferencia de que, como su nombre lo dice, translúcido deja pasar un poco más la luz. ¿Ya? Miren que aquí está un ejemplo. Este aviso se ve que es bastante viejo. Fíjense que aquí hay un balastro de los que yo les mencionaba y la conexión se hace más difícil. Este ejemplo lo tomé para mostrarles a ustedes cómo va la lona y cómo va la estructura por dentro del aviso. Y este ya sería el resultado final del aviso. ¿Ok? Entonces ahora les voy a explicar el paso a paso de la construcción del aviso. ¿Listo? Bueno. Lo primero que debemos tener es la estructura. Vamos a ir armándolo aquí al lado. Lo primero que nosotros debemos tener es la estructura. Una vez tengamos la estructura, procedemos a crear nuestro aviso. Entonces, para ello voy a colocar esto, voy a quitar ya las dimensiones. Bueno, miren. Digamos que esta es la estructura de un aviso real y está hecha con tubo de hierro, como les mostraba acá en el ejemplo anterior. Me lo voy a traer para acá para que ustedes lo vean. ¿Ok? Digamos que esta es nuestra estructura. Lo primero que debemos hacer es colocar el fondo. En este caso, este sería el fondo, ¿verdad? Este sería el fondo del aviso. Voy a colocarlo. Bueno, vamos a colocarlo de color gris. Y vamos a colocar. Bueno, voy a colocarlo de color gris, simulando un zinc. Los avisos se cierran con el material zinc, con una lámina de zinc liso. Entonces, ¿por qué se debe colocar primero el fondo? Porque en el fondo es donde van sujetas las lámparas. ¿Ya? La persona que crea la estructura, en este caso debe ser un herrero, ¿verdad? Debe dejar unos pedazos de tubo
en los cuales nosotros vamos a sujetar nuestro aviso. Nuestras lámparas. Entonces, digamos que estos son unos pedazos de tubo. Acá no los tiene porque este aviso me imagino que lo iban a hacer con balasto. Pero en el caso de nosotros no. Y lo que debemos hacer es tomar el tubo de luz y colocarlo aquí. Digamos que ese es los tubos de luz de nuestro aviso. ¿Ok? Entonces, una vez hayamos puesto el fondo, procedemos a colocar la lona, en este caso el diseño, ¿verdad? La impresión. Ojo, les voy a explicar algo acá, para que tengan en cuenta al momento de hacer la lona. Yo tengo un área que mide, digamos que este área mide, lo que mide el aviso, 40 por 20, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el diseño, yo tengo que tener en cuenta los márgenes, agregarle un poco más, pero solamente en margen.